Laura López, nuestra sexy psicoanalista, a nuestro plató de otoño en esta ocasión. Laura, bienvenida. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por recibirme también, Roxana, con esos colores, con este otoño que empieza y que, bueno, que de alguna manera pues, nos hace estar aquí en el calor también de las palabras, ¿no? Fíjate, en eso que has dicho, el otoño y tal, digo, me suena a una campaña publicitaria de unos grandes almacenes, pero estaba escuchando yo estos días que este año la gente, en vez de ponerse más divino para ir a trabajar y demás, como claro, nos han cortado las alas por todos los sitios, que la gente está comprando ropa más cómoda, para estar más tiempo en casa, teletrabajando, etcétera, más ropa de algodón, que buscan la comodidad. Así que los grandes almacenes o ponen la comodidad o no sé qué van a hacer. Pero dices que nos coarta la libertad, pero también las alas se consiguen de otras maneras, ¿no? Que hay un pequeño cambio en algunas cosas en nuestro vivir cotidiano, pero ya depende de la persona. Hay gente que busca la comodidad y personas que no buscan tanto la comodidad, ¿no? Que también hay que estar ciertamente un poco incómoda a veces para moverse, si no uno no se mueve, ¿no? Y precisamente de dilemas vamos a hablar, Laura, porque si hablamos de comodidad en el teletrabajo en casa, esto es todo a causa del estado de alarma y precisamente del confinamiento, el estado de alarma y toda la situación sociosanitaria que estamos viviendo ahora mismo en todo el mundo, vamos a hablar hoy, Laura, porque hay posturas completamente extremas. Gente que tiene mucho miedo y gente que se la trae todo al viento fresco. Claro. Es importante, nuestra reacción ante la situación que estamos viviendo es importante porque, claro, dependemos unos de otros, no estamos solos y estamos rodeados constantemente de personas que necesitamos pues, incluirlas en la sociedad para que la sociedad pues, vaya mejor. ¿Qué pasa con la reacción que tenemos ante lo que está ocurriendo? Me parece que puede haber tres caminos, ¿no? Uno es, está la realidad y hay veces que uno no la acepta, ¿no? Sabe que está esa realidad y dice 2 más 2 son 4, pero no lo acepto. Luego hay otra parte que es a través del mecanismo de forclusión, que es decir, 2 más 2 no son 4, son 5. Y es como crear una realidad paralela. Es evidente que hay una situación que está aconteciendo y que si niego la realidad, si hago como si no existiera, pues va a tener unas consecuencias. ¿Y qué pasa también? Que el niño desde pequeño sueña o juega a ser adulto y a veces en las reacciones que tenemos ante nuestra realidad, pues también habla de esa posición infantil, ¿no? Pero no de querer luchar por el futuro, ¿no? Sino de volver otra vez a esa posición en la que me quejo, no puedo hacer nada, no puedo construir el futuro, no tengo esa ilusión de futuro, porque de alguna manera no utilizo las herramientas para transformar eso que en mi vida pues, es necesario, ¿no? Ahora toca, ha pasado esta circunstancia, ahora toca también mirarme, revisarme yo mismo y tal vez transformar ciertas formas de pensar que, claro, a través de esta situación también nos está hablando de cómo era mi salud mental, ¿no? Cómo yo también reacciono ante los cambios, ante las situaciones, las acepto, porque claro, uno de los criterios de la salud es la capacidad de sustitución, como bien has dicho antes, ¿no? Estábamos trabajando antes de manera presencial, ahora pues hay momentos en los que hay que trabajar de manera online, ¿no? Pero entonces es poder sustituir, poder transformar una actividad por otra. Pero claro, es importante sustituirlo, no podemos quedarnos con ese vacío de nada, ¿no? Sino en esa realidad que ahora tenemos, pues cambiar una cosa por otra. De hecho, nosotros tuvimos que adaptarnos todos, incluida tú, tu sección. Nosotros teníamos el magazine, tuvimos que pararlo. Laura empezó a ser colaboradora del informativo a través de esos vídeos que nos mandaba también semanalmente. Y supongo que con tus clientes lo mismo. O sea, en aquella época no se podía recibir a la gente, por lo tanto tienes que tener videoconferencias para atenderlos. Claro, entonces es importante eso, que cómo nosotros nos encontremos psíquicamente también va a hacer que afrontemos la realidad de una manera u otra, que no es la experiencia de fuera lo que a mí de alguna manera en mi vida me va a hacer que sea de una forma o de otra, porque también se hablaba de que esta situación nos va a ayudar a mejorar a todos, la experiencia, pero hay que señalar que no, que la experiencia no nos transforma en nada, ¿no? Es como uno también a través de esa situación, ¿no? Que no es lo que me pasa, es como yo de alguna manera la introyecto en mí, ¿no? Cómo la elaboro, y para eso son muy importantes las palabras, porque hay palabras que yo no puedo decir y que se enquistan en mí de alguna manera, se reprimen y aparecen pues en forma de síntomas o aparecen a través de peleas con otras personas, ¿no? De esas posiciones de negar la realidad y a través de esos actos yo lo que estoy haciendo realmente es perjudicar a otras personas. Digamos que hay afectos en mí que se enquistan y que aparecen de maneras que las personas nos perjudican, ¿no?
De hecho, nos acababa de decir un compañero, ¿puedo decir quién eres? Sí, nuestro compañero Juan, que es realizador y está también a mi cámara, dice, yo creo que esta situación no ha servido para que mejoremos, sino que ha servido para que seamos más egoístas. Y pensábamos todos que después de esto íbamos a salir pletóricos, más cariñosos, más comprensivos con la gente, deseando crear lazos o vínculos que antes no teníamos, y todo lo contrario. De hecho, yo estaba diciendo a mi vecino Javi, el del edificio de enfrente, que es el que nos ponía música todos los días a las 8 de la tarde, que él tenía su micro y hablaba con todo el vecindario y tal, decía que cuando acabara el confinamiento, que nos iríamos a tomar unas cañas. Javi, todo esto seguimos debiendo esa caña. No hemos quedado, que por lo menos en mi caso no he quedado con Javi, no sé si alguien habrá quedado. Pero claro, pero es un pensamiento un poco ingenuo creer que en lo exterior, sin nosotros hacer nada, nos va a cambiar. No nos cambia. Nosotros tenemos que hacer un trabajo para que algo en nosotros cambie. Porque claro, partimos de la base que tenemos esa ambivalencia afectiva. Por una parte, el hombre es capaz de llegar a la luna y por otro es capaz de destruir y de generar guerra. Pero claro, eso que hablamos del otro, que criticamos del otro, que es egoísta, eso también está en mí, porque hay pequeños actos que yo hago sin dar cuenta de ello y que hablan también de mi egoísmo. Entonces, en todos nosotros hay esa ambivalencia, toda esa misma gama de sentimientos están en todas las personas, pero más que mirar a los otros es cómo en mí sucede eso. Entonces, claro, la humanidad tiene que ver con poder renunciar a ese egoísmo, a ese narcisismo que en todos está, y claro, unirnos a otras personas para transformar toda esa hostilidad, ¿no? Porque a veces la hostilidad se juega de otras maneras, ¿no? A veces la hostilidad de manera inconsciente aparece en mí porque se me cae algo y estropeo el trabajo a la otra persona, ¿no? Entonces hay elementos en mí que se producen de manera disfrazada, pero que no doy cuenta de ellos y que realmente me están produciendo que en la sociedad, pues bueno, se hagan, incluso se invierta o no se invierta en cosas que son importantes, por ejemplo la sanidad, por ejemplo la educación. Vemos que claro, si no tenemos el amor hacia otras personas, claro, ¿qué estoy pidiendo a los demás, ¿no? Si no dejamos que otras personas sigan detrás de nosotros, pues va a ser difícil que yo no me revise a mí y haga que desde mi pequeño espacio, ¿qué está pasando, ¿no? ¿Qué personas estoy yo a mi alrededor? Pues a través de esos afectos reprimidos, pues proporcionando pues una cuestión en esa convivencia, en esas relaciones. A veces uno está enfadado por algo, cree que es por algo que tiene que ver con la regla, por ejemplo, ¿no? Con la menstruación, pero en realidad tiene que ver con cuestiones de uno mismo que no puede verbalizar, porque es importante poner en palabras, porque hay veces que uno no puede hablar de ciertas cosas, pero las actúa sin darse cuenta, ¿no? Y esa es la complejidad que tenemos en el ser humano. Es que eso me lo está diciendo a mí personalmente, que le he dicho, estoy en los días antes y estoy que no me aguanto a mí misma. Me dice, por algo tiene que ser. Digo, no, claro. A mí me pasa esto cada 6 meses más o menos. No, dice, algo te pasa. Es que caemos en tópicos, en frases, hombre, pero lo que es una realidad, formas de pensar que nos impiden ver nuestra realidad, la sí, nuestra. pero también hay otra realidad, Laura, científica, que nos altera las hormonas. Eso está ahí. Bueno, pero a veces se utiliza esa alteración que tú dices para expresar las cosas que no le pasan. La alteración de las hormonas por el ciclo menstrual, igual que por el embarazo, eso es científico y es real. Pero no a todas las personas le produce ese efecto. Claro, ¿no? pero está hablando sí de que yo aprovecho eso para expresar mi hostilidad. No, pero digo que una realidad es que el periodo, la menstruación y demás nos altera las hormonas. Eso es muy interesante porque es cierto que hay realidades, ¿no? Hay realidades de acontecimientos de fuera, hay realidades que pasan en mi cuerpo, pero es cómo yo uso eso, cómo utilizo eso para expresar en mí la hostilidad, para expresar en mí los celos, para expresar en mí cosas que yo no puedo verbalizar y que aprovecho eso para utilizarlo de escenario. De hecho, lo que también es una realidad es que el coronavirus sigue entre nosotros y que está matando gente. Hay a personas que no le afecta, que son asintomáticos, pero esas personas contagiadas pueden contagiar a su vez a otros que sí les puede afectar y no somos conscientes de que estamos causando, aquí ya me voy a pasar yo 8 pueblos, pero bueno, homicidio involuntario, porque estamos, toda esta gente, y ahora es Laura de lo que nos va a hablar, que está haciendo macrobotellones, para mí personalmente son unos inconscientes, porque ahí se puede contagiar mucha gente y esa gente va a contagiar a otra mucha gente y alguno de esos que se contagia va a caer fijo. Claro, lo que pasa es que es importante saber que para ser seres humanos civilizados
no nacemos, sino que se hace, ¿no? A través de la educación, de renunciar a nuestro egoísmo. Y claro, una persona que atenta contra la vida de otras personas de manera indirecta está hablando, pues bueno, en ese caso hay una ley que hay que aceptar y que en ese caso pues no se acepta, ¿no? Hay problemas con la ley, con la autoridad. La ley es igual para todos, pero yo me la salto, ¿no? Es como, pero ya es una cosa, me parece que más grave, ¿no? Porque estoy hablando de una perversión, ¿no? De que hay una ley en la que se tiene que cumplir para todo el mundo y yo siempre hago las vueltas para no aceptarlo, ¿no? Y estoy hablando de algo que me pasa con esa figura de autoridad, con esos límites que son necesarios. Bueno, lo que sí que es verdad, se nos ha acabado el tiempo, Laura, lo que sí que es verdad que ahora mismo las únicas herramientas que tenemos nosotros para luchar contra el coronavirus es la higiene, las mascarillas, la distancia social, porque ni existe vacuna, ni existe cura, así que pues nos tenemos que ceñir a lo que nos marca Sanidad, que son los que realmente saben de este tema y los virólogos, y bueno, pues esa es la realidad presente en la que vivimos. Laura, estamos creando un proyecto, bueno, lo ha creado ella, que muy pronto verá la luz, ¿verdad? ¿Hasta dónde puedes contarnos, Laura? Puedo contaros, bueno, antes que nada que no tengamos tanto miedo, ¿no? Porque el miedo disminuye el sistema inmune y que hay futuro, hay proyectos, hay vida y que tenemos que aferrarnos a eso, intentar sustituir y bueno, y sin ilusiones y sin ilusión de futuro, pues es imposible para nosotros pues seguir creciendo, ¿no? Y sí que es cierto que ahora tenemos en mano un proyecto que vamos a ver un poco, que estéis pendientes a la televisión, que en la que vamos a incluir la salud mental, las relaciones, el beneficio que nos da esta ciencia, que es el psicoanálisis, para nuestra vida cotidiana, porque estamos viviendo una situación en la que hay brechas que nos damos cuenta de que necesitamos ciertas palabras para poder vivir mejor, ¿no? Pues ya lo saben, mens sana, incorpore sano. Así que muy pronto Laura les comunicará qué es ese nuevo proyecto, de qué se trata. Estén atentos a nuestra televisión, la semana que viene ya lo desvelará en su sección y también en nuestras redes sociales se lo iremos comentando. Gracias, Laura, por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Sabes precisamente qué ha pasado hoy a las 15:31?